muy bienvenidos al tercer episodio de nuestro podcast catequético. Esta semana, con ocasión del hito litúrgico del miércoles de ceniza, fiesta que marca el inicio del tiempo cuaresmal, interrumpimos nuevamente el hilo de nuestra catequesis para ofrecerles un episodio bonus. En esta ocasión, me he reunido con el padre Sebastián, sacerdote con largos años de experiencia como capellán universitario, con el cual tendremos una interesante conversación sobre el significado de la cuaresma y el sentido que tienen las prácticas penitenciales en la vida cristiana. Es un elemento que a lo largo de la historia de la Iglesia ha sido de crucial importancia en la vida de muchos santos, pero que también se puede prestar para ciertas desviaciones y que el día de hoy puede generar cierta incomprensión o polémica. ¿Es bueno practicar la mortificación? ¿Y cómo practicarla? Espero que las palabras de este amigo sacerdote les resulten esclarecedoras a este respecto. Muy bien, entonces tenemos aquí a nuestro amigo el padre Sebastián. No sé si puede usted partir explicándonos un poco sobre qué es la cuaresma, cuál es el significado del miércoles de ceniza, de dónde viene, etc. La cuaresma es un tiempo fuerte dentro del año litúrgico. Ustedes saben que el año litúrgico va repasando los distintos hitos, llamémoslo así, de la historia de nuestro Señor. Por eso es que comienza con el Adviento, que es la preparación al nacimiento, y va a acabarse después el año litúrgico una vez que se hayan vivido todo bueno, por supuesto, la pasión de nuestro Señor, la Semana Santa y el tiempo ordinario que le sigue esto. Además, se agregan dentro del año litúrgico, así para complementarlo, fiestas de la Virgen, de los santos, etc. Y la cuaresma decía que es un tiempo fuerte. ¿Qué significa esto? Que dentro del año litúrgico hay distintas festividades, memoria, etc. Y cuando se entra en un tiempo fuerte, lo que prevalece es el tiempo que se está viviendo, ¿no? No hay diferencia con el tiempo ordinario, en que indudablemente uno puede hacer más cambios, por ejemplo, a la hora de celebrar la misa, mientras que la cuaresma tiene una preponderancia porque se preocupa la Iglesia a través de esto de enseñarle a las personas de lo que están viviendo para la preparación de la Semana Santa. Es un periodo de 40 días que recuerda los 40 días de Jesucristo en el desierto para la preparación de su vida pública. También uno podría extenderlo a los 40 años que vivió el pueblo de Israel en su travesía en el Éxodo hasta la tierra prometida. Pero aquí primeramente está lo de nuestro Señor, que se prepara la vida pública y que lo hace con una vida de oración y con una vida de sacrificio, de penitencia, para digamos, poner los medios sobrenaturales a aquello que iba a realizar. A propósito, perdón, de lo que usted comentaba de que se pueden introducir menos variaciones en la misa. Por ejemplo, ¿en qué se puede manifestar una persona que vaya a misa en cuaresma? ¿Qué diferencias va a haber respecto de ir en otro? Bueno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si uno ve el calendario litúrgico durante el tiempo de cuaresma, se preocupa, no hay tanta posibilidad de elección de la misa. Probablemente que hay alguna fiesta metida entre medio que pueden coincidir y que en ese caso se hace una especie de paréntesis y se puede celebrar la fiesta. Pero no queda tanto la libertad del sacerdote, por ejemplo, celebrar una misa común de la Virgen o común de los santos, por ejemplo, porque lo que se quiere es que se esté viviendo la liturgia de este tiempo fuerte. Y para eso hay como lecturas propias, oraciones propias. Eso, lecturas y oraciones. Se omite una oración, se omite la aleluya. Se omite la aleluya en este tiempo, y también, por supuesto, tiene otras manifestaciones en los cantos, porque como un periodo de penitencia, claro, los cantos que se eligen, indudablemente también tienen que apuntar a lo que se está viviendo. Y el miércoles de ceniza, entonces. Todo el miércoles de ceniza da inicio a la cuaresma, a este periodo de 40 días, y es un día penitencial. La Iglesia, aquí en Chile, por lo menos, tiene 2 días que son de ayuno y abstinencia. Uno es el miércoles de ceniza y el otro es el viernes de pasión. Va unido a esto la imposición de las cenizas, porque se nos recuerda que nuestro paso aquí en la tierra es algo transitorio, porque el polvo eres y el polvo te has de convertir, y por eso mismo que todas nuestras elecciones, nuestras convicciones apunten a que vivamos muy bien aquí en la tierra, el seguimiento de Jesucristo para así irnos a nuestra tierra prometida, que es el cielo, que es nuestra verdadera patria. ¿Y eso de la imposición de cenizas, de dónde viene? O sea, porque sé que en la Biblia aparece de eso, ¿no? Que como signo penitencial, creo, por ejemplo, en el libro de Jonás, ¿no? Que aparece en la Biblia como prácticas penitenciales, por ejemplo, cuando el profeta
Jonás, que va donde con Ninivita, es decir, que va a ser destruida en un breve plazo. Todo el mundo hace penitencia y una de las cosas que se practica es que se visten el saco y también ceniza, ¿no? O sea, se quitan las comodidades, que podría ser un asiento más cómodo y apuntan a esto, a la rugosidad de las cenizas como algo que les pueda significar para así pagar por su culpa y evitar el castigo divino en este caso, ¿no? Llamando a la misericordia de Dios. Indudablemente cuando la persona abre su corazón a Dios, deja entrar la misericordia de Él. Muy claro para dejarlo entrar es teniendo esta conversión del corazón. Entonces la ceniza representa lo que el mismo signo muestra, ¿no? que es lo que queda después de que algo se haga alguna combustión, lo que queda son los restos nada más, y por eso mismo la persona, por ejemplo, pensando en lo que hacía la gente de Nínive, ¿no? Muestra que tiene lo que tiene en el corazón, también lo manifiesta exteriormente a través de este sacrificio, porque representa la contrición que ellos tienen, y que ya no quieren vivir para sí, sino que quieren, dándose cuenta de lo que ellos son, la ceniza de los presos, no somos nada, entonces hacen uso de eso. Y no es precepto, ¿no es cierto? No es obligación ir a misa a recibir la ceniza. Mucha gente piensa que es de precepto, pero no. Yeah. La festividad de precepto yo creo que nunca está de más mencionarla, porque también estamos hablando de Chile, ¿no? Son de precepto los domingos y las siguientes solemnidades, que es la del 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, la del 1 de noviembre, que es la solemnidad de todos los santos, la del 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción, y por último el 25 de diciembre, que es la Navidad, el nacimiento de nuestro Señor. Miércoles de ceniza, muy recomendado ir a misa, pero no es que esté obligado por mandamiento de la Iglesia. Oiga, y sobre estas prácticas penitenciales, ¿no? Que veíamos ahí que aparece en la Biblia, que esto se aplica a Nínive, porque Nínive teme que va a ser castigada por Dios por sus muchos pecados. Eso se vive también en la Iglesia durante la Cuaresma, durante todo el año. ¿Por qué, digamos, qué significado tiene, etcétera? Bueno, sí, ahí la vida del cristiano es vida sacramental. Eso lo sabemos nosotros porque la vida del cristiano comienza con el bautismo y los sacramentos van recorriendo toda la vida del hombre en la tierra. Nace con el bautismo, se alimenta con la Eucaristía, se cura con la confesión, etc. Después está el matrimonio, lo de sacerdotal. ¿Y por qué hago esta breve introducción? Porque dentro de los sacramentos está el sacramento de la penitencia. Y el sacramento, como decía antes, que la vida del cristiano es vida penitencial, uno de los aspectos es entonces que tenga una vida sacramental, uno de los aspectos es que tenga esta vida penitencial, manifestado en algunas prácticas, pero sobre todo, diría yo, más que como dice la misma escritura, ¿no? Más que en alguna obra externa que una persona pueda realizar, lo de la conversión del corazón. O sea, un corazón contrito, humillado, el Señor no lo va a despreciar. Entonces, en la iglesia esto se procura que se viva todo el año, por eso hablamos de una vida sacramental, vida penitencial, ¿cierto? Pero en los periodos fuertes, como el Adviento, como la Cuaresma, se procura intensificar esto por los grandes misterios que se van a vivir, para estar preparados los grandes misterios que se van a vivir una vez que concluya este periodo. En concreto aquí con la Cuaresma, para estar preparados a la pasión y muerte de nuestro Señor, que concluye con la resurrección gloriosa. Entonces, es muy relevante tener en cuenta los porqué de esto. Uno podría decir, ya vida penitencial, pero es porque están unidos los sacramentos, pero nos falta el fondo, ¿no? Y el fondo de esto es que la vida del hombre en la tierra es lucha, porque tenemos pecado original, lucha contra las pasiones personales, lucha contra la soberbia, que se nos presenta de muchas maneras. El sacrificio se hace presente para poder vivir la caridad. Todo esto, si uno lo piensa en el fondo, no es otra cosa que el Espíritu Santo triunfa en nuestro interior. Que a fin de cuentas podamos seguir a Jesucristo, ¿no? Jesucristo mismo nos dijo: al que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz de cada día y me siga. Entonces, una persona que quiere seguir a nuestro Señor tiene en su horizonte la cruz, que va a ser el cumplimiento de la voluntad de Dios. Pero para poder cumplir esa voluntad
voluntad de Dios, indudablemente que va a ser necesario su abnegación, ¿no? O sea, negarse, como mencionaba antes, ¿no? Por ejemplo, para adquirir la caridad, muchas veces la persona tendrá que dejar a un lado su orgullo o las posibles humillaciones que haya tenido, para poder cumplir el deber de cada instante tendrá que quizá vencer la modorra que pueda tener. Y esos son sacrificios que nos hablan del amor que tiene esa persona porque se pueda cumplir la voluntad de Dios. Y en la práctica, ¿qué prácticas más concretas, digamos, te diría, digamos, que expresan ese espíritu penitencial? Sí, bueno, tal como lo mencionábamos antes, el ayuno es una práctica muy buena, muy querida en la iglesia, porque recuerda lo que tenemos que pensar bien, que nuestro modelo siempre es Jesucristo, ¿no? Jesucristo vivía ¿no? Lo vivía en este periodo de preparación a su vida pública, pero también en su caminar uno lo ve esa preocupación que tenían los apóstoles junto al pozo de Sicar de que nuestro Señor comiera. Se ve que Jesucristo era muy sacrificado en cuanto a por la vida que llevaba para darse a los demás, dejaba todos estos aspectos, digamos así, de consuelo humano, entre los cuales puede estar la comida, en un segundo, tercero, cuarto lugar que corresponda, pero en todo caso postergado por el servicio de los otros, ¿no? Para estar disponible, ¿verdad? Y el ayuno tiene unos efectos maravillosos porque hace que la persona probablemente tenga esa apertura a la gracia de Dios por no estar pensando tanto en su yo. Hay dos tendencias que son muy fuertes y tienen que ver con la conservación del ser humano. Entonces, nos encontramos ahí con el alimento, la bebida y después el apetito sexual, ¿no? El ayuno indudablemente que está apuntando a esta tendencia que es fortísima y que por eso mismo va a tener mucho rédito, ¿no? Para la vida espiritual cuando se hace por amor. Porque si no se hace por amor, entonces más que un beneficio puede tornarse en algo perjudicial. Oiga, y a propósito del ayuno, por ejemplo, que también en la tradición de la iglesia se le interpreta en un sentido más amplio que solamente no comer, ¿no? Hace unos años, por ejemplo, el Papa me acuerdo que en un mensaje de Cuaresma hablaba del ayuno de redes sociales, ¿no? Claro, sí. O otro tipo de... Sí, es una extensión, indudablemente que es una extensión, pero el ayuno del que venimos hablando nosotros y mirando a Jesucristo sobre todo tenía que ver con esta tendencia tan fuerte. Ahora, porque la pregunta que me hacías tú era, ¿cuáles son las prácticas penitenciales? Entonces, partimos con el ayuno que muy queríamos. Y después, probablemente que uno haciendo esta extensión que es tú, lo puede dirigir hacia las demás privaciones que le permitan a la persona efectivamente ofrecerle a Dios algo que le cuesta, pero que es como un regalo para unirse más a la pasión de Jesús. Lo que dice San Pablo, completo de mi carne, lo que falta la pasión de Cristo, padecer no tiene este significado muy grande. Nosotros estamos unidos a Jesucristo, todos nosotros. Y la iglesia está formada por este cuerpo de Cristo, que son todos los fieles, todos los cristianos. Y eso es un gran regalo, es un gran regalo. Entonces, Jesús que ha querido que nosotros podamos redimir unidos a Él, porque es un mediador, no es algo que nosotros lo hagamos separados, sino que tienen que estar injertados en Cristo. Con las privaciones, teniendo en mente la redención, y normalmente adquiere un valor muy grande, porque la gente dice, ¿por qué si yo tengo ojos para ver, me voy a abstener de ver? ¿Por qué si yo me doy oídos para oír, entonces está el uno de redes sociales o el ayuno de la música, si me subo al auto, ¿no? ¿Por qué no va a ser lícito? Por supuesto que es lícito, pero estamos hablando aquí de una mentalidad que es tener presente la salvación de las almas, que es también por donde lo vaya llevando el Espíritu Santo a cada uno, ¿no? O sea, en ese sentido, creo que es muy importante tener en cuenta que el Espíritu Santo trabaja en el interior de cada persona, de cada una de las personas, y probablemente que todos los santos imitan a Jesucristo, pero el Espíritu Santo quiere que, así como la creación hay una variedad enorme, también en la imitación de Jesucristo hay una variedad enorme. Y uno puede ver que hay algunos santos que este aspecto, el de la penitencia, lo han vivido de una manera impresionante, porque era muy sensible a lo que a ellos el Espíritu Santo les pedía. Por ejemplo, San Pedro de Alcántara, o el Padre Pío, ¿no? Que tenía el estigma, que Dios lo quiso conectar más vivamente con la pasión. San José María también en un momento de su vida
siempre tuvo él una vida penitencial muy grande, pero en un momento eso estuvo más remarcado para poder sacar adelante los consejos, porque el Espíritu Santo se lo pedía. Y a propósito de esto, justo que menciona un personaje como San José María, ¿no? Interesante pensar también quizá en distinto enfoque dependiendo también de la situación de vida que tiene cada fiel, ¿no? Porque pensando cómo este santo específicamente promovió un tipo de mortificación laical, porque uno piensa, claro, lo que dicen en el libro de Jonás, ¿no? Que digamos antes, que se vistieron de sapo y guían con ceniza. Hoy día me imagino que no es lo habitual, digamos, que yo durante la cuaresma me empiece a vestir de saco, digamos, y vaya con cenizas por la vida, etcétera, ¿no? Sino que es otro tipo de privaciones, quizás la que uno espera que... Efectivamente, la que podrán vivir los religiosos, los conventos, los ermitaños, ¿no es cierto? Es distinta a la persona que está en el mundo. Y ahí lo interesante es que en la cotidianidad la persona pueda experimentar estas privaciones que sean las más atinadas para él, ¿no? Porque si yo me privo de algo que para mí no tiene ningún coste, ¿no? No tiene ningún sentido. Entonces, en la vida profesional, en la vida familiar, en las relaciones de amistad, donde uno va a comer, lo que se pide, en la vida familiar, en el servicio a los demás, que es tan importante, cuando hablamos de la caridad. Esos sacrificios para vivir la caridad son los más relevantes, indudablemente. La vida profesional también, bueno, uno puede trabajar de distintas maneras. No es que el trabajo sea un sacrificio, ¿no? Pero junto al trabajo se pueden dar muchas ocasiones de sacrificio, como la puntualidad, el orden, que si el trato con las demás personas diferentes, etc. Oiga, y hace un rato también mencionaba eventuales desviaciones a las que se puede llegar, ¿no? Y uno, ¿hasta qué punto con las desviaciones? Porque algunos de los casos, por ejemplo, que usted me comenta, ¿no? De grandes santos de la iglesia, como el Padre Pío, etc., hoy día nos pueden chocar incluso el tipo de mortificaciones que hacían. Y luego han habido casos que abiertamente incluso entiendo que la historia de la iglesia han generado a veces conflicto, incluso, ¿no? Con el magisterio, digamos, o tipos de prácticas penitenciarias que la iglesia de repente ha tenido que llamar la atención, digamos, que esa no es la manera correcta tampoco de vivir el espíritu de penitencia. Sí. En ningún caso la iglesia pide que los fieles vayan contra su salud, en ningún caso. Y eso porque nuestro Señor no quiere que nosotros vayamos contra nuestra salud. Al revés, quiere que nosotros tengamos el bienestar aquí en la tierra, quiere que las familias tengan lo más adecuado, ¿no? Para que puedan desarrollarse, etc. ¿No? Quiere nuestro Señor, y se ve como en el Evangelio él procuraba no solamente curando a la gente de sus dolencias, sino que también la multiplicación de los panes y los peces. No sé, una vez la recuperación de Jesús por esto. ¿Cuándo se produce este error? Bueno, se me ocurre lo siguiente, porque no es que yo vaya aquí a poner un marco cerrado, ¿no? Después un aspecto. Cuando en la persona surge un afán de heroísmo desproporcionado. Es muy diferente la santidad, el vivir una virtud heroica, a cuando la persona quiere experimentar que él es heroico. Como son dos cosas que podríamos decir están posiblemente o se puede dar en los planos opuestos. Porque la virtud heroica siempre está con el bálsamo de la caridad hacia uno mismo y hacia los demás, amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, indudablemente que cuando la persona se priva de algo, se está diciendo que no a algo así. Y eso no significa necesariamente que no se quiera a sí mismo, al revés. Porque me quiero a mí mismo, no quiero ser una persona que no tiene dominio de sí y come cualquier cosa, ¿no? O que no es capaz de trabajar como corresponde, porque no tiene ese dominio, etc. Entonces, a la hora de vivir un sacrificio, se va engendrando la virtud. Por la repetición de actos, la persona después igualmente puede cumplir con todos sus deberes apuradamente. Pero cuando la persona quiere vivir algo heroicamente del modo negativo que lo estamos refiriendo antes, es una complacencia en el yo. Entonces, mira qué santo soy, yo que no duermo nada, mira qué santo soy porque hago estos sacrificios que son grandes. Voy a ser no solamente vinculado con la comida, sino que a lo mejor que la persona se prive de algo que es necesario para su salud, o que se haga daño directamente, ¿no? O que le haga daño a otros, o que mire con desprecio a otros, digamos. Pero mira que yo soy, entonces, porque ya no como nada, porque no duermo nada, o porque, no sé, pues me hago daño a mí mismo de las múltiples maneras que
que se puede hacer daño a uno mismo. De hecho, cuando las personas se hacen daño, inmediatamente la familia lo lleva al psiquiatra. Entonces ahí entra este tema que quiero comentar a propósito de esto, y es la conveniencia de que los sacrificios sean moderados. Moderados no me estoy refiriendo a que sean pocos, no, sino que haya un moderador. Es muy conveniente de las personas que tienen un acompañamiento espiritual, porque indudablemente que el Espíritu Santo en su interior le puede suscitar este afán como de más penitencia, cuando dice la pasión de Cristo, porque me hace bien a mí también, que estoy siempre pensando en mí, quiero crecer en el Espíritu Santísimo, lo que fuera. Pero el riesgo de esa soberbia, porque hablábamos antes de grande, entonces, que los 4 vinieron sacerdotes, o otra persona, acuérdense que San Juan Pablo II dijo que hizo muy bien un sastre, ¿no? Su juventud. Un sastre. Que era como su director espiritual, o guía espiritual en un momento. Y entonces, preguntarle su opinión de esto, ¿qué te parece? ¿No? Y como siempre, indudablemente que la obediencia va a ser algo muy bueno, ¿no? Hoy ese consejo en ese plano, y esa quizá puede ser el mejor sacrificio, ¿no? Hacer lo que a uno le aconseja. No hay que olvidar lo siguiente: Jesucristo se entregó voluntariamente a la muerte. Entonces uno podría decir, eso se hizo daño a sí mismo, que nadie le quita la vida. Pero Jesucristo tuvo esa lucha en el cuerpo de los vivos, hasta conocer la voluntad del Padre. Entonces, a eso me refiero yo con ese consultar, ¿no? No sé si hemos hablado ahora como de un primer polo, digamos, de estas prácticas penitenciales, que es la mortificación, digamos, el ayuno, etc. No sé si podríamos comentar algo ahora antes de ir cerrando sobre otras prácticas penitenciales, digamos, o prácticas que la Iglesia recomienda especialmente para el periodo de Cuaresma. Bueno, hay unas que, llamémoslas así, no son tan penitenciales a primera vista, ¿no? Como por ejemplo la limosna, como las obras de caridad, como la oración, ¿no? que también son relevantes. Entonces, digo, a primera vista no lo son. Probablemente que dar limosna significa desprenderse de algo. La caridad, cuando es verdadera, importa sacrificio. No, esto lo hago yo ahora. La persona le permite descansar al otro, pero el que se lleva a descansar es el que lo vive. Y la oración, bueno, como que se intensifique en estos momentos, también puede significar un sacrificio para la gente, porque, no sé, algunas estarán acostumbrados a una cierta rutina en sus oraciones, y procurar aquí un impulso más en este sentido, indudablemente que le va a significar ese entrega, ese sacrificio. Es una cosa que se podría aclarar en esto, porque también, ya que estamos hablando de la Cuaresma, nosotros nos estamos refiriendo a Chile, porque en la ley canónica universal, todos los viernes son días penitenciales. Cosa que en Chile no se vive. ¿Qué es lo que importa esto de ser días penitenciales? Que no se coma carne, eso es lo que dice la ley a nivel universal. En Chile eso no se vive. No se vive eso en Chile. ¿Y qué es lo que pasa con la Cuaresma? Que, claro, la gente dice, bueno, la Cuaresma, el miércoles de ceniza, vamos a tener después el viernes de pasión. ¿Y qué pasa con los otros viernes? Pues como un periodo penitencial más llamativo o más connotado, claro, eso que la ley universal se extiende para todos los viernes del año, aquí en Chile algunas personas lo tienen como más presente. Y de hecho es así, cuando uno ve la ley chilena, ¿ya? Efectivamente dice que los viernes de Cuaresma son días de abstinencia. Pero también la misma ley chilena agrega que uno no puede cambiar eso por lo que estábamos hablando antes. O hacer una oración, o hacer una obra de caridad, o desindicar la limosna, u otra mortificación, otro sacrificio. Entonces, lo importante es que la persona tenga esto en mente, ¿no? No más que el rigorismo, que tenga soltura, flexibilidad, y que haga lo que en conciencia, ¿no?, le sugiera también el Espíritu Santo. Pero es algo que tenemos que cumplir, ¿no?, los católicos, porque la ley no es algo vacío, arbitrario, sino que tiene que ver con algo pastoral, que es algo que nos viene muy bien. Entonces, no sé si tú quieres hablar de esto, pero también la gente se complica cuando dice la abstinencia, no comer carne, el ayuno, cuánto ayuno hay que hacer.
comer pescado. Siempre para el Viernes Santo aparece las ofertas de pescado y marisco. Sí, pero no tendría sentido si la gente se da un parache de marisco, de pescado. Somos comer carne, pero nos damos festín. ¿Sí? Entonces, claro, el objetivo de esto es porque indudablemente antiguamente la carne era un bien más preciado al alcance de unos pocos, y entonces que ese día era el sacrificio de no comerlo. Hoy día, por lo menos está el sacrificio de tener que pensar, no comer carne, no vamos a preocuparnos de comer un tallarín, meterle ahí el tocino y las otras cosas, la carne y la salsa, o el tallarín, o comer poroto, qué sé yo, lo que corresponde. Ayuno significa pasar un poco de hambre, eso es lo que apunta, ¿no? Entonces, no significa que vas a comer nada en el día, pero el desayuno puede ser mucho más morigerado, quizá una de las comidas del día puede ser normal, guardando la abstinencia, pero la otra que se note que está en ese día. Eso en cuanto al ayuno y la abstinencia, ¿no? Me parece. Y bueno, imagino que también para este año recomendaré especialmente la oración que ha sido especialmente convocada por el Papa, ¿no? Como año de oración con preparación al próximo jubileo. Nosotros tenemos ahí el Papa como por el próximo jubileo, año de oración, pero también el Papa da un mensaje sobre la cuaresma, que decía, bueno, si nosotros queremos la conversión, que el objetivo de la cuaresma, para estar unido a Jesús en la cruz, no basta con quedarse con la obra exterior, sino que hay que tener la disposición de oír, y ahí entra la oración. Lo repite, lo recalca, es un mensaje de cuaresma. Pero también es salir, a salir del encuentro de Jesús. Yo creo que es muy bonito pensarlo porque uno dice, ya estoy dispuesto a oír, pero si en el corazón no está esa búsqueda verdadera, sino que podría quedar enfermo. Bueno, padre, muchísimas gracias por todo lo que me ha comentado. Yo creo que tenemos harto material, así que nada, espero que le guste a todos nuestros auditores y que nos sigamos escuchando las semanas que vienen. Así que eso, muchísimas gracias por Muchas gracias a ti. Este ha sido nuestro segundo episodio bonus de la catequesis del Nefrón. Agradezco mucho al padre Sebastián por habernos acompañado y a todos ustedes por habernos escuchado. Si les pareció que fue un material esclarecedor o inspirador sobre el tema, los animo a que lo compartan con sus amigos y conocidos que podrían sacar provecho del mismo. Nos vemos la próxima semana para el siguiente episodio regular de la catequesis del Nefrón.